Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Durante estos 3 días vamos a estar hablando sobre la historia de la iglesia. Y vamos a notar que la historia de la iglesia no se trata o no se centra en una larga lista de fechas, reyes o naciones y datos curiosos, sino que es la increíble historia de hombres y mujeres que encontraron en Jesús y en su evangelio la mejor y la única esperanza para sus vidas. Entonces, miraremos que el estudio de la historia del cristianismo es una historia de transformación mediante el Espíritu Santo y vamos a ver cómo esta se repite una y otra vez. Y comienza con un pequeño grupo de discípulos que de pronto conquistaron el mundo de sus tiempos y lo hicieron sin armas, lo hicieron con el amor de Cristo. Así que durante este estudio vamos a mirar y vamos a confirmar el detallado cumplimiento de la gloriosa promesa de Cristo, la que nos hizo cuando dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán en contra de ellas. Así que durante estos 3 días vamos a tener a Christopher Matix, es nuestro invitado especial. Christopher se graduó de Emmaus Bible College con todos los honores en licenciatura, en estudios bíblicos y en teología. Christopher Matix es un conferencista internacional. Él nació en Bolivia. Sus padres son misioneros y pastores allí en Bolivia y se casó con Génesis hace unos 3 años, 3 o 4 años, y hoy tienen un hijo y se llama Luther James. Si usted quiere leer algo de lo que Christopher ha escrito, uno de los libros más conocidos es Confesiones de un Inquisidor. Así que les voy a dejar con el pastor, el maestro Christopher Matix, quien en este momento, valga decirlo, está desarrollando un video, una película que se llama The Unbreakable Church y va a estar viajando por Europa y Asia, en estos sitios donde la iglesia se formó y va a estar contándonos la historia y recreándola a través de los videos. Así que usted podrá encontrar mucho más de él y va a escuchar mucho más de él en los días por venir. Bueno, Christopher, el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos 3 días y vamos a disfrutar este tiempo. Bienvenido. Un gusto, un saludo a todos ustedes. Como ya me delató don Carlos, yo tengo cara de gringo, pero corazón latino. Y la verdad, muy contento de estar con ustedes y también qué gusto más grande poder hablar de mi pasión, la cual es la historia de la iglesia. Entonces, esta noche, mañana y el día siguiente, si lo está viendo en vivo, vamos a poder compartir una buena introducción, un buen tercio de este tema. Aunque la verdad, la historia de la iglesia es un tema tan amplio, tan motivacional, tan profundo, que es difícil eh, realmente darse el lujo para pasar todos los detalles y todos los puntos. Um, un poco de mi historia personal y por qué me atrae tanto la historia de la iglesia. Y don Carlos está hablando un poco sobre también la docuserie Unbreakable Church, que estamos trabajando para producir este año a nivel profesional y todo, es que para muchos historia de la iglesia es algo letárgico, es algo pesado, es algo tedioso, es algo, ahí pueden ver libros atrás de mí, son libros de 500 páginas, 1000 páginas algunas, autores en español como Justo González, grandes autores, pero para leerlo toma una mente y una paciencia distinta a lo que muchos tenemos. Porque es cansador, es reyes, imperios y nombres y fechas y datos y tantas cosas pequeñas, pero cuando yo estaba en la universidad bíblica, teológica, yo a mitad de eso, a pesar de venir de una familia cristiana y todo, casi me convertí en ateo. Um, y comencé a dudar mucho mi fe, comencé a tener muchas preguntas del por qué y el cómo, y parte era quizás la parte rebelde en mí que decía, no quiero ser lo que mis padres son o mis hermanos son, quiero saber el por qué y tomar una decisión personal. También muy arraigado en mi ser estaba un concepto de decir, um, no quiero algo prestado. Uno tiene solamente una vida para vivir y uno tiene que asegurar que está tomando la decisión correcta, porque al final de la vida se acaba. ¿Y qué está al otro lado? ¿Qué es la verdad absoluta? En un mundo de 2 más 2 igual a 4, cuánto más en el mundo espiritual, que el hecho de existir un Dios
el hecho del fin de la vida, el hecho de que esta vida retumba por eternidad lo que hacemos. Entonces, eso para mí me motivó a estudiar, a mirar y estudiar muchos y entre esos estudios ateos y todo, pero al final de cuentas volví al cristianismo. Le había dejado la puerta abierta y le dije, Dios, bueno, si tú eres real, si la oración funciona y si la Biblia funciona, aquí está tu oportunidad. Claro, yo bien arrogante y bien torpe, pero Dios en su misericordia me escuchó y, y, y me comenzó a mostrar la palabra de Dios. Me comencé a enamorar del Señor Jesucristo, de, de que no era una religión, que Cristo no es una idea, una persona. Y aunque suena cliché, el Cristo es lo que hace que la iglesia sea hermosa. Cristo hace lo que hace nuestras vidas tener propósito y valor y futuro. Entonces, al fin de cuentas, cuando yo encontré en Cristo la esperanza de mi alma, algo tan precioso, eso me cambió totalmente, me volcó el tema en sí de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo puedo asegurar de no malgastar mi vida, sino usarlo para la gloria de Dios en lo que yo pueda? Um, y me llevó a hacer las cosas que he hecho por la gracia de Dios. Um, pero como dije, historia de la iglesia formó una parte importante, porque saben lo interesante de historia de la iglesia. No es una lista de nombres y fechas y reyes y dinastías y detalles oscuros. Es la historia de hombres y mujeres que encontraron a Cristo y que vieron sus vidas transformadas por Él. Historias como en la Biblia tenemos, ¿no? Todo Antiguo y Nuevo Testamento, desde Job hasta José, hasta luego en el Nuevo Testamento, qué sé yo, María, Pedro, Pablo, Juan, encontraron en Cristo las palabras de vida. Pero la historia de la iglesia es nada más el seguimiento de eso. Son más historias de más personas. Y claro, hay que entender su contexto, de qué país vinieron, cómo era el tema cultural. Todo eso es muy interesante. Pero en la base quiero que entiendan que historia de la iglesia es nuestra historia. Es nuestra historia de haber encontrado en Cristo la mayor bendición para nuestras vidas y para el mundo entero. Encontrar el Evangelio, encontrar la salvación y el perdón de pecados. Esa es la mayor cosa y el mayor regalo. Entonces, ¿por qué la iglesia surgió tanto? Porque Cristo era diferente, Cristo era quien dijo ser. Entonces, esta noche vamos a comenzar desde el origen y vamos a decir, ¿cómo puede ser que el cristianismo surgió a llegar a ser internacional en cada país del mundo? ¿Cómo pudo llegar a ser tan amplio? ¿Qué tácticas tuvo? ¿Qué marketing tuvo? ¿Qué conceptos tuvo? Esa es a veces la pregunta que una persona secular haría. O uno mira religiones como el Islam y lo hicieron al filo de espada. O muchas otras formas, o con política. El cristianismo fue muy diferente. Conquistaron el mundo sin levantar una espada. Conquistaron en realidad el imperio romano, como vamos a ver en el día de mañana, en el segundo tema, sin levantar una espada. Es realmente asombroso mediante el amor de Cristo. Una frase que me encanta mucho es Napoleón Bonaparte, el gran y muy arrogante dictador francés de su tiempo. Una vez dijo yo y César y Carlomagno, y claro, él quería ponerse entre los grandes, hemos conquistado imperio. ¿Y en qué basa la grandeza de nuestros imperios? Decía en el temor. Nuestros soldados nos temen y van a la guerra por nosotros. Pero hay un hombre mayor que todos nosotros, y ese es Cristo Jesús. Y hoy por hoy millones de hombres y mujeres morirían por él, porque están impulsados por amor. Y él reconoció que Jesús era más que cualquiera, que tuvo más poder que cualquiera, que tuvo más impacto que cualquiera. Jesús es la persona más famosa y notoria en la historia humana, más transformativa, también más polémica, ¿no? Más divisivo en cierta forma. Pero ¿cómo comenzó? Porque la historia de la iglesia, en cierta forma, comienza con Jesús, pero luego en el libro de Hechos termina como en puntos, como punto, por así decirlo. La historia sigue, pero comienza en el libro de Mateo, cuando Jesús en primer oportunidad usa la palabra iglesia.
Y Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Uno lo piensa ese momento con 12 discípulos entre pescadores y gente de campo y gente, digamos, humanamente hablando pequeña. Y Jesús ahí está diciendo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Era, en realidad, si uno mira el original, es una palabra de doble filo. Es como decir, la iglesia que él iba a crear, nada iba a poder pararlo. Satanás iba a traer todos sus ataques en contra de la iglesia, pero no iba a poder destruirlo. Pero al mismo tiempo, al otro lado, es una ofensiva que Jesús dice, que su iglesia, al igual que no podrá ser destruida, nada podrá pararlo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, es una, en su gran genio, Jesús dijo que la iglesia era para ataque y para defensa. Iba a ser algo que iba a crecer, iba a permanecer y iba a seguir multiplicándose a nivel internacional. Y uno piensa, Jesús nunca escribió un libro, Jesús nunca salió de su país, bueno, menos si uno cuenta Samaria, algo así. Jesús nunca llenó estadios, Jesús murió a los 33 años como un criminal común. Jesús tuvo más gente que le odiaba que gente que le seguía, por lo menos cerca al final. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que él tanto influencia pudo tener? Bueno, porque él es lo que dijo ser. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego discípulos suyos. Y los otros que le seguían, más de 500, vieron a un Jesús resucitado. Y lo interesante es que cada uno de los discípulos, particularmente los 11, claro, Judas cometió suicidio, pero los 11, ¿saben algo curioso? Eso no está en la palabra de Dios, porque es el resto de la historia, es en la continuación. Cada uno de los 11 murieron por su fe. Historias de Pedro, que fue crucificado a la inversa, porque dijo, quiero ser crucificado, pero no quiero ser como Jesús, porque Él es lo máximo para mí. Pablo decapitado. Se dice que Tomás fue el discípulo que más lejos fue, hasta posiblemente hasta la India, y hay cristianos que juran, que dicen, no, Tomás estaba aquí, aquí pisó, aquí fue su casa, en fin, he conocido unos cristianos de una cierta parte de la India que juran, pero miren, cuánta distancia, cuánto sacrificio, ¿por qué? Porque Cristo y su mensaje funcionan, porque Cristo es quien dijo ser. Entonces, disculpen que redunde este punto, pero lo que hace hermoso y grande la iglesia no son los cristianos, no son los pastores, ni los teólogos, ni los pensadores, ni nuestras, qué sé yo, iglesias grandes y todo el dinero y todo el marketing. Es Jesús. Y es el mensaje sencillo que Dios amó al mundo. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que uno aprende en la escuela dominical. Pero cambió el mundo. Cambió el mundo. Entonces, la primera iglesia era algo difícil, algo pequeño, algo que tenía enemigos en Israel como los fariseos y saduceos, los mismos que mataron a Jesús, ahora estaban atrás de la iglesia. Entonces ellos, pero no se avergonzaron, no se callaron, comenzaron a predicar, comenzaron a salir y por diversas razones comenzaron a también salir del país de Israel. No solamente Pablo, como podemos ver, también salieron muchos cristianos más. A unos 35 años de la muerte de Jesús, Roma se había hartado de los judíos y sus revueltas y sus problemas, y eventualmente exilan a todo el país de Israel fuera del país. Cambian el nombre de Jerusalén, destituyen a todo lo que era el templo, saduceos, fariseos, todos tienen que irse. Y curiosamente, Israel dejó de ser un estado político hasta recién el año 1948, que es todo otro tema para mirar, claro. Pero miren, eso ayudó a que los cristianos salgan de su confort, que salgan del lugar de Israel y comienzan a pasar por Asia Menor, que es Turquía actual, por Italia, por España, por lugares del norte y compartir el Evangelio. África del Norte, todo lo que era Siria, todos esos lugares se convirtieron en lugares donde muchos cristianos comenzaron a compartir su fe y gente comenzaba a escuchar. Ahora, la otra cosa es que el cristianismo era pequeño. Cristianismo era desconocido. No era judaísmo, que tenía
2000 años de historia. No eran las religiones greco-romanas que eran tan populares y comunes. Era algo nuevo, era algo distinto, un lugar que no necesitaba templos, no necesitaba ídolos, no necesitaba un montón de sacrificios y ordenanzas y reglas. Era algo que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso dijo Jesús. Eso dijo él, que la iglesia puede tener todo tipo de lugar y persona, eso nos encanta, pero puede ser tan sencillo como personas juntándose debajo de un árbol y diciendo yo amo a Jesús. Y ahí tuvo su fuerza, pero la gente no lo entendía. Y entonces algunos escuchaban, algunos querían saber más, algunos se interesaban, pero otros lo veían como competencia. En particular, uno se acuerda en el libro de Hechos, en Éfeso. ¿Qué pasó en Éfeso? Era una de las capitales religiosas en el antiguo imperio romano. Ellos se comenzaron a preocupar y molestar de que Pablo entraba a enseñar el cristianismo y entonces la gente se convertía al cristianismo y ya no compraba ídolos. Entonces, el problema financiero realmente motivó a muchos a causar revuelta y problema y escándalo. Um, Otros también por no entender la religión o decir aquí y allá, digamos, testimonios que no podían corroborar, chismes, por así decir. La propaganda antigua era muy fuerte. ¿Por qué? Querían proteger sus religiones, su dinero, su poder, todo eso. Y las masas se dejaron llevar. Entonces, en general, el cristianismo comenzó a surgir, pero también comenzaron a haber grandes amenazas de afuera. Quiero que piensen en la historia de la iglesia también en una forma un poco diferente, algo que yo he estado haciendo recién. Eh, es, es un concepto de que cuando Jesús hizo la promesa, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Jesús estaba en cierta forma apuntando a Satanás y diciéndole, a ver qué puedes hacer, a ver si puedes contra esto. Aquí está una promesa en piedra, una promesa en la palabra, es una promesa que yo he dicho que no se puede romper. A ver si tú puedes romperlo, Satanás. Y era como un ataque personal. Entonces, Satanás, si uno mira la historia de la iglesia, es Satanás con toda su astucia y capacidad, porque no es un tonto, pero es un maligno, es un padre de mentiras, usando cada forma, cada artefacto, cada concepto para destruir, desanimar, eh, dividir a la iglesia. Y si uno mira en cada época de la iglesia, han habido diferentes tácticas para destruir la iglesia. Ahora uno se pregunta, ¿cuál es la táctica actual? Pues bueno, van a tener que terminar el estudio conmigo para que yo les vaya contando, pero muchos de ustedes ya van a darse cuenta cómo Satanás ataca. Pero originalmente el ataque fue frontal, el ataque fue directo, el ataque fue el miedo. La primera época de la iglesia, del tiempo de Jesús hasta el año 311, justamente es eso, la era de la persecución, se llama en la historia de la iglesia. Claro, ahí estaban los padres de la iglesia, ahí estaban los primeros cristianos, ahí estaban grandes pensantes y autores, pero en general se reconoce esta era como la terrible persecución. Um, entonces, les voy a ir armando un poco el contexto histórico de qué pasó, qué tipo de persecución existía, por qué les perseguían, cómo fue incrementando y luego quiero contarles la historia de uno de los grandes héroes de la fe durante este periodo de la historia de la iglesia. Cada periodo de la historia de la iglesia vamos a contar una historia, porque yo creo que las historias junto con el contexto histórico realmente puede dan una visión más amplia de qué pasó, pero uno puede identificarse con las personas que sufrieron. No solamente son datos y fechas, sino personas y ponerse en los zapatos de estas personas y decir, estaría dispuesto yo a sufrir esto. Cuando la iglesia primero inició, como dije, la persecución fue gradual, fue esporádica, fue en ciertas zonas, fue más movida por yo creo, envidia, avaricia, gente que no entendía muchas cosas. Y hasta el año 250, que es la mayor parte, el año de Jesús, Jesús ahora muere y resucita más o menos en los años 30 después de Cristo, dependiendo de qué calendario usa. Y luego saltamos hasta el año 250. Esos son 220 años. Es
bastante tiempo. No sé de todos los países sudamericanos, pero creo que más o menos por ahí estamos de longitud de independencia cada uno de nuestros países, en una gran cantidad de tiempo, 220 años. La persecución se llama la persecución del pueblo. Era esporádica, era liderada por personas molestas, por otras religiones y todo eso. Y en algunas ciudades se puso muy difícil. En algunas ciudades convencían al gobernador de esa ciudad a comenzar a asesinar a cristianos, a torturarles, a hacerles pasar mal momento. En algunos tiempos hasta pudieron convencer a los César. Ahora, un famoso César que fue convencido en contra del cristianismo se llamaba Nerón. Muy famoso Nerón, era un tipo, creo que la única palabra correcta de explicarle era un loco de remate. No por ser malo, pero era un tipo sádico y parte de su sueño de él era construir el Coliseo romano. En su tiempo no existía. Ese Coliseo romano, por su caso, llegaría a ser muy importante en la historia de la iglesia perseguida inicial, porque ahí morirían tremenda cantidad de cristianos, ¿verdad? Pero para tratar de construirlo, él quería un espacio donde hacerlo y Roma ya estaba lleno, ya estaba copado y él quería algo en el centro y él jugaba con sus pequeños mapas y cosas y el rumor que tras los años se ha ido concretando como más que probablemente él puso a quemar una parte más pobre del pueblo que estaba por el centro. Ese fuego se expandió y terminó destruyendo casi un cuarto de la ciudad de Roma. ¿Para qué? Bueno, él dijo, los cristianos lo hicieron. Los cristianos son estos malos, estas personas que quieren destruir al imperio y esto y otro. Y todos los rumores que la gente hablaba, él los agarró y los usó como excusa para destruir al cristianismo. Pero más tarde salió que nada más era por su propio ego, su propia arrogancia. Pero, ¿qué argumentos usó una persona como Nero? Bueno, los argumentos que se usaba, los que se popularizaron son muchos. Les voy a nombrar cuatro de los famosos rumores que circulaban y un poco voy a explicar de por qué pensaban eso. Uno es que la persona del antiguo imperio greco-romano, ahora entiende, si sabe un poco de historia, el imperio greco-romano iba desde España, Italia, Asia Menor, que es Turquía, hasta Israel, hasta Egipto, era el imperio más grande en el mundo en su tiempo. Conquistaron el mundo y los césares reinaban. Y en esa época, la religión más o menos actual era la religión greco-romana, que se formaba de muchos dioses y muchos templos. Y entonces el cristianismo decía, no, 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 nosotros no somos otra religión más, no tenemos un Dios más para sumar. Nuestro Dios es el único Dios. Nuestro Dios no reside en templos hechos por manos humanas, como Pablo dijo en el Areópago. Dice como si un hombre podría hacerle una casa para Dios, qué absurdo. O que un Dios sea hecho de piedra o de madera, qué absurdo. Entonces los cristianos no tenían templos, no tenían grandes sacrificios, no tenían catedrales por la persecución, más bien muchos de ellos vivían en persecución, vivían en lugares apartados, vivían en catacumbas, se reunían muchas veces en catacumbas, que eran las tumbas de los romanos, y los romanos tenían mucho miedo a los muertos, entonces los cristianos decían, ya que los romanos no van a entrar ahí, ni los soldados, mejor nosotros nos vamos ahí, tenemos la iglesia debajo de la tierra, en la catacumba. Entonces es un dato histórico muy interesante que pasó en Roma, pero también pasó en muchas partes de Europa hace tiempo. Entonces el cristianismo surgió de esa manera. Pero mientras estaban en secreto y mientras hacían cosas diferentes, la gente comenzaba a decir, pero son tan raros, son tan diferentes, y le comenzaron a acusar de ser, por ejemplo, ateos. Era una de las acusaciones. Ateos. ¿Por qué llamarías a una persona atea cuando el cristiano claramente cree en un Dios creador y cree en la Trinidad, digamos, ¿por qué? Bueno, porque no tenían estatuas, porque no tenían ídolos, porque no tenían sacrificios, porque no tenían lo que ellos entendían como religión, más bien nuestro Dios es invisible y eterno. Entonces, eso para muchos les confundió y le llamaban, esos son unos ateos, ellos no respetan a los creadores, ellos no respetan a los dioses. Bueno, una mentira total.
pero los cristianos muchas veces quedaban sin voz ni voto y eran excluidos de la sociedad. Muchos hasta podían perder su estatus social por ser cristianos. Era muy peligroso, dependiendo en qué parte uno estaba. También le acusaban de ser rebeldes políticos, porque uno de los dioses de los romanos era César. César, el concepto de César es que él era el hijo de un dios o un demidios, lo que ellos llamaban. Ellos creían que existían dioses que habían venido a la tierra, habían tenido hijos con mujeres y esos hijos nacidos eran medio dioses o semidioses. Uno de los más famosos sería Hércules. Claro, de la mitología nunca existió, pero esa es la idea. ¿Okay? Entonces, para ellos, los cristianos no reconocían a César como Dios, respetaban al emperador, respetaban su posición, pagaban sus impuestos, eran buenos ciudadanos morales, trabajadores, leales, pero no iban a respetar a César como a Dios. Ahora, mucha gente lo veía como raro, problemático, como que levanten la bandera y uno no ponga la mano al pecho y cante el himno nacional, algo así. Pero el cristiano decía, no, no, es que ustedes están tratando de imponer algo que no se puede imponer. No me puede pedir reconocer a un hombre como Dios. No puedo. Eso va en contra de quién soy. Entonces, estarían dispuestos a morir por eso. Y claro, tendrían muy pronto la oportunidad de hacerlo, pero eso para un poco más adelante. Otra acusación eran que eran caníbales. Ahora, eso es bien chistoso. Pero parece que habían gente que secretamente habían ido a reuniones de cristianos o se habían metido a las catacumbas suficiente para ver un poco, pero sin entender todo, habían visto, por ejemplo, la Santa Cena. ¿Y qué hacemos en la Santa Cena? Hay unos versículos que están, creo, en Juan capítulo 6 que dice Jesús. Y también lo dice en la última cena, este es mi cuerpo, tomen y coman. Este es mi sangre dado por ustedes. Claro, nosotros entendemos el simbolismo que Cristo, el pan representa su cuerpo roto en la cruz. El vino representa la sangre vertida por nosotros, pero no estamos comiendo a Jesús ni tomando su sangre. A otro lado, lo que los romanos decían, pero no, ellos deben estar en secreto, ahí en sus catacumbas, en sus reuniones secretas, y decían, están matando a niños, están matando a gente de la calle, están trayendo animales y comiéndoselo crudo, porque claro, sus religiones tenían un montón de sacrificio y cosas asquerosas y raras y cosas así. Entonces ellos miraban el cristianismo y decían, ah, mira, ellos son peores que nosotros, mira, esos caníbales están comiendo a humanos. Y uno dice, pero no tenían la oportunidad de defenderse, no tenían nada que ver con comer carne ni tomar sangre, era un símbolo, nada más. Pero bueno, en fin, no le dieron la oportunidad de hablar y dar su punto de vista. Fue muy triste y eso llevó a muchas falsas acusaciones que usó alguien como, por ejemplo, Nerón y les acusó a los cristianos. Uno más y después trataré de acordarme de decirles qué hizo Nerón con ellos. Pero a, les llamaban también incestuosos, es la cuarta acusación. Ahora, incesto es una palabra bien específica. Significa tener relaciones sexuales con un familiar, um, digamos, primo, hijo, madre, algo cercano. Y lo irónico es que los romanos eran de las culturas más liberales y del libertinaje total en todo sentido que casi en cualquier otra época humana. Practicaban glotonería, orgía, bisexualismo, un montón de cosas, aborto después de nacimiento, un niño podía ser matado hasta los 2 años, no había ningún cargo sobre ellos, cosas absurdamente, increíblemente malas. Y miren que dentro de esa cultura el cristianismo surgió. Dentro de ese mundo Jesús les dijo, sean una luz, no estén fuera del mundo, pero estén en el mundo. No sean como el mundo, pero estén entre ellos y predíquenles y sean una luz. Qué difícil era para un cristiano. Entonces los romanos dijeron, mira, nosotros tenemos un montón de pecados, pero estos son unos incestuosos. Estos se pasan. Ellos van más allá. Ahora, ¿en qué se basaba el concepto de que eran incestuosos?
Bueno, porque en la iglesia se llamaban hermano y hermana. Eso era la forma común en comunicarse entre cristianos. Buenos días, hermana, ¿cómo está? Buenos días. Entonces ellos decían, todos son hermanos y hermanas, pero también sé que ellos están casados y están juntos y se juntan en su grupito, en su cuartito oscuro y tienen su reunión y su canibalismo. Y ya, uno se imagina los chismes que surgían, pero basado en realidad, absolutamente no. Era falsa propaganda y era movida por los sacerdotes de las religiones falsas y la gente que no podía ir a investigar y saber la verdad, se quedaban con esta idea de que un cristiano era inmoral, que odiaba al imperio, que rompía todas las leyes sagradas, que hacía todo tipo de barbaridades a escondidas. Nerón se aprovechó de esto y más o menos en los años 60 y 70 después de Cristo, él comenzó a hacer cosas terribles y matar a muchos cristianos y meter a muchos en prisión. Una de las peores cosas que él hizo, a pesar de que animales maten a los cristianos y hagan peleas de gladiadores y muchas cosas que a él le encantaba mirar, era un sádico, ataban a cristianos en unos postes que eran para luz, le echaban un tipo de aceite y los cristianos les quemaban en vivo y los dejaban quemando toda la noche en las calles principales de Roma. Eso fue una de las primeras grandes persecuciones que hubo sobre el cristianismo. Imagínense caminar por las calles y oler eh, cuerpos humanos quemando por estas falsas acusaciones. Eh, Ahora, en lugar de que las cosas se pongan mejor, se pusieron peor. La primera época de la historia de la iglesia, del tiempo de Jesús hasta los 150, se llama la persecución del pueblo. Luego vino un emperador llamado Decio, justamente en el año 250, y él empezó lo que ya se conoce como el periodo de la persecución gubernamental. La persecución gubernamental con Decio es que él sacó un edicto llamado el Edicto de Decio. Y el Edicto de Decio básicamente aprovechó este concepto de que los cristianos hayan sido rebeldes políticos. Y él sabía que ellos no iban a rendir culto a César como a un dios. Entonces él con el edicto de Decio, comenzó a decir que todo cristianismo y todo cristiano debe ser erradicado y que la forma de hacerlo es imponer de que cada persona en el Imperio Romano vaya y tenga que pagar su impuesto, cual era normal, pero cuando paga su impuesto, tenía que levantar una pequeña pizca de incienso y tirarlo al fuego. Y eso era símbolo de adoración al César. Entonces, en un altar tenía un fuego, agarraba la pizca y lo tiraba como sacrificio al César. Y una pregunta interesante, porque si uno lo hacía, recibía lo que se llama un libellus, lo cual podría ser como un pasaporte, un carnet de identidad, una documentación diciendo que uno es fiel al gobierno, uno es un buen ciudadano. Los cristianos estaban dispuestos a hacer todo tipo de impuestos, todo para el imperio, pero no podían reconocer a César como Dios. Y me pregunto, a mí y le pregunto a ¿usted estaría dispuesto a morir por una pizca de incienso? Eso es algo casi traumático para mí, pensar eso, algo tan sencillo, algo tan pequeño. Bueno, Dios sabrá él, pero era un concepto de honor, un concepto de decir, ¿por qué le daría la espalda a quien nunca me dio la espalda a mí? Por qué abandonaría al que nunca me abandonó a mí? Y la mayoría de cristianos dijeron, no voy a dar ese incienso. Pago mi impuesto y no doy el incienso. No tengo límites. ¿Saben qué pasaba? La cárcel. ¿Qué pasaba? A los policeos. ¿Qué pasaba? A la muerte. A muerte por gladiadores. A muerte por esclavos. A muerte por animales salvajes. A muertes terribles. Y comenzaron a llenar estadios. Y claro, ahora había el Coliseo Romano. Habían coliseos en muchas partes del mundo. Era el centro de entretenimiento. Era el Disneyland que tenía en cada ciudad, el cine. Y la gente iba y estaban todos listos para ver guerra y batalla. Y ahí estaban los gladiadores con sus armaduras y su escudo y sus espadas. Si ha visto la película Gladiador con Russell Crowe, salió hace unos 20 años. Una película espectacular. Y
no que es cristiano ni nada así, pero a mí personalmente me encanta porque eh, habla mucho la historia y es muy, se entiende muy bien cómo se relaciona como la historia y cómo la gente estaba buscando sangre y emocionada y salían gladiadores y se peleaban. um, Habían todo tipo de cosas, pero cristianos entraban ahí en masa a partir del año 250 y estaría así por los próximos 60 años. Persecución intensa, persecución gubernamental, estatal, sobre todo el imperio conocido. No había dónde escaparse. Y agarraban a cristianos y les torturaban, metían a cárcel, pero la mayoría quedaban enfrente de millares de personas queriendo ver sangre. Y a los cristianos le daban su escudo y su espada y lo que ellos querían de armadura y les ponían ahí. ¿Y qué hacían los cristianos? Uno tras otro bajaba su escudo, bajaba su espada, muchos se ponían a cantar o se arrodillaban a orar o se ponían en pequeños grupos y venían animales salvajes y les despedazaban. Venían gladiadores y jugaban como gato y ratón. Y la gente seguía gritando, pero peleen, pero hagan algo, pero qué vergüenza. Y habían abucheos. Pero al mismo tiempo, ¿saben lo que pasó? Mientras Satanás, influenciando al imperio romano, pensaba destruir y desanimar a la iglesia, algo inesperado pasó. Hay un dicho por un cristiano historiador de su tiempo llamado Eusebio. Él dijo, la sangre de los mártires, el mártir es alguien que muere por su fe, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esa frase realmente explica muy bien este periodo. Como la muerte de un mártir en realidad es como una semilla que hace brotar a muchos más en su lugar. Porque mientras algunos abucheaban, muchos otros se paraban ahí pensando ver sangre. De pronto ven a estos cristianos que supuestamente eran caníbales, que supuestamente eran inmorales, que supuestamente no honraban a Dios, que supuestamente eran ateos, pero los ojos no mienten. Y la pregunta era es, ¿qué tiene esa persona que no tengo yo? ¿Por qué estaría dispuesta a esta persona? Muchos de ellos eran nobles, eran gente rica, eran gente conocida. ¿Por qué estaría dispuesto a dar la cosa más valiosa en su mundo, que es su vida, por este tal, ¿qué es? Cristo, Jesús, que la Biblia, ¿qué es esto? Y de pronto se daban cuenta que yo aquí cantando y celebrando soy menos que esa persona, tengo menos que esa persona, yo necesito lo que esa persona tiene. Entonces comenzó algo increíble. Personas comenzaron a convertirse a Cristo como nunca jamás. La persecución, en lugar de agobiar y callar el cristianismo, lo hizo multiplicar a un nivel nunca más conocido. Los romanos comenzaron a matarles y matarles y matarles, pero no podían encontrar el fin. Eh, Ahora, tenían una más, un as para sacar, por así decirlo, una carta más activa. Y eso comienza en el año 303 hasta el 311. Esta fecha de 7, 8 años se conoce como la gran persecución. Empieza con un emperador llamado Diocleciano y luego pasa a otro emperador llamado Galerio, porque uno muere y el otro entra. Y durante 7, 8 años, Diocleciano saca un edicto diciendo, vamos a destruir el cristianismo. Ya es el colmo, ya no podemos. Y claro, la argumentación era que Roma estaba decayendo y que Roma estaba teniendo problemas en batallas y que sus dioses greco-romanos no estaban siendo honrados. Eso te dice la magnitud del cristianismo. Ya estaban comenzando a sumar una cantidad muy grande y a pesar de matar a tantos, no había forma de destruir este movimiento. Estaba creciendo como un fuego descontrolado. Pero él dice, lo vamos a acabar, vamos a dar todo recurso, toda manera, toda oportunidad para arrancar de raíz al cristianismo. Entonces la gran persecución empieza. Decio había hecho un trabajo y otros emperadores, pero ahora esta sí era todo o nada. Y saca edictos
y mueve cosas y tremendas cantidades de personas mueren en este tiempo. Am, Al final, en el año 311, am, el segundo emperador, que ya estaba, Diocleciano se va, entra Galerio, y el emperador Galerio está sobre su lecho de muerte en el año 311. Y echado en su lecho de muerte, él admite, hemos fracasado, no pudimos destruir al cristianismo. Y él impone un nuevo edicto. El edicto se llama el edicto de toleración. Después de 300 años de perseguir a la iglesia en diferentes formas desde la llegada de Jesús, decide el Imperio Romano oficialmente tolerar al cristianismo. Reconocen que no funcionó, que no se pudo, que había más crecimiento que otra cosa y lo reconocen como una religión más. El greco-romano era la oficial, pero vamos a tolerar el judaísmo, y al igual que el judaísmo, vamos a tolerar al cristianismo, porque no podemos parar. Me hace recuerdo lo que Gamaliel, el famoso fariseo, una vez dijo, y está escrito en el libro de Lucas, si no me equivoco. Él les advierte a los fariseos, dice, si esto es de hombre, este movimiento de que el Mesías, que los discípulos, que todos, si esto es de hombre, se va a acabar solito, no tienen que hacer nada. Pero si ustedes pelean y no se da por vencido, cuidado que no estén peleando contra Dios. Qué increíble lo que él dijo, claro, inspirado por Dios, a decir algo tan real. La iglesia no puede ser parada porque no es defendida por hombres, ni soldados, ni imperios, ni reyes, ni normas. Es defendido por el creador del universo, por Jesús. Y eso no es poca cosa. Y esa promesa que él hizo, la iglesia no será destruida y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y él dijo, yo edificaré mi iglesia. Qué increíble promesa y qué realidad más tremenda que la iglesia sufrió algo tan tremendo, pero no pudo ser callado, no pudo ser destruido. Ahora quiero compartir con ustedes la historia de Policarpo, porque ahí nos da una oportunidad de visualizar una persona que sí vivió la persecución, una persona que sí dio su vida por su fe. Históricamente es el mártir más famoso de la historia de la iglesia y fue la inspiración para casi todo lo que yo conté después. Porque creo que como usted debe ser como yo, que yo aprendo más por ver que solo por leer. Para ver lo que otra persona hace, para ser inspirado por su dedicación, por su fe, por su lealtad, es otra cosa. Una cosa es decir, yo amo a Cristo y daría todo por Él. Una cosa es cantar canciones, sacrifico todo por ti, Jesús, te amo, Jesús, todo eso y daría todo por ti. Otra cosa es tener un soldado llevándote a cárcel diciendo, sigues a Jesús, te mato. Te callas, puedes ir libre. La historia es de Policarpo. Este hombre que nació en el año 69 después de Cristo y murió en el año 156 en el país actual que sería Turquía. Policarpo llegó a la ciudad de Esmirna y ahí se popularizó. En el mundo antiguo no usaban apellidos, entonces normalmente el segundo nombre tenía que ver de la ciudad donde uno nació o la ciudad donde uno se hizo famoso. En este caso, donde Policarpo trabajó de adulto, fue la ciudad de Esmirna, que hoy día es la ciudad de Izmir en Turquía. Pero él de joven, y vean la fecha que nació, 69. Noten que uno de los discípulos murió en el año 95. Su nombre, Juan, el apóstol Juan, murió en el año 95. Entonces, Juan tenía a Policarpo de discípulo. Qué increíble esa conexión personal y qué gozo hubiera sido conocer al apóstol Juan. Yo creo que ese es quizás el que más me gustaría conocer. Uno lee sus cartas y su corazón y su
su capacidad, en fin, una cosa tan hermosa. Y él fue el discípulo que luego discipuló a Policarpo, lo cual es lo que tenemos que todos hacer. Alguien nos enseña y nosotros enseñamos a otros. Es el proceso natural que Jesús nos dejó. Y entonces Policarpo luego se convierte en anciano de iglesia y líder de iglesia y un gran movedor y un gran escritor y realmente como una de las más importantes piezas de la iglesia primitiva en la zona de Asia Menor, que es Turquía antigua, en la ciudad de Esmirna. Pero los hombres de la ciudad convencen al emperador, perdón, no emperador, al gobernador de esta ciudad de Esmirna, de que los cristianos tienen que ir por las falsas acusaciones, por la envidia, por la avaricia, al fin, querían deshacerse los cristianos. Y dijeron, bueno, vayamos a buscar al más famoso, al más importante, al más grande de estos hombres. Busquemos a Policarpo. Policarpo en este momento ya tiene 86 años de vida. Es un hombre ya mayor de edad, en un mundo, en una época que un varón no vivía casi más de 65, 70 años. Este hombre estaba muy mayor considerando la etapa de vida que otros tenían en ese mundo, en ese tiempo. Y soldados vienen a su casa y se cuenta que Policarpo salió y les saludó, sabiendo muy bien quiénes eran, sabiendo muy bien qué querían. Él les invita a su casa, les trae una cena, comen juntos. Los soldados quedan atónitos por la, por el cariño, por el, por la genuinidad de este hombre. Y le tienen pena y le dicen, señor Policarpo, usted es un hombre de renombre, es un hombre conocido, usted es un buen hombre, pero hay personas que quieren verle muerto a usted, no porque le odian a usted, pero porque odian el cristianismo. Y en fin, le dicen, hay un problema. ¿Por qué no arreglamos este problema? Lo único que necesitamos es que usted renuncie a Cristo, públicamente, verbalmente, diga yo renuncio a Cristo y no le pasa nada. Y Policarpo famosamente responde, ya lo dije la frase, porque es tan famosa, me acordé, pero esto viene de él. Dice, ¿por qué daría yo mi espalda a quien nunca me dio la espalda a mí? Dice, por 86 años él ha sido fiel a mí y nunca me ha faltado nada. ¿Por qué ahora daría la espalda a quien nunca me dio la espalda a mí? Y los soldados siguen tratando de trabajar con él y decir, no, pero don Policarpo, usted es mayor, esto no es bueno, esto solamente unas cuantas palabras en público y se acabó el tema y usted puede vivir en paz y todo. Y él dice, no, de ninguna manera. Van a tener que arrestarme y van a tener que llevarme. Y entonces le llevan. Y ahí en la ciudad de Esmirna hay un coliseo. Y ese coliseo, la gente llega y se llena, porque esto era la noticia del año y todo el mundo quería saber qué pasaría con Policarpo, qué cosa ocurriría. Un gran hombre de Dios, con gran renombre, pero había gente que le quería muerto. Y entonces de pronto el gobernador de ahí de alto, uno puede imaginar, le habla ahí abajo en las arenas de la arena y le dice, Policarpo, tú estás acusado de ser cristiano, y un montón de cosas y esto y otro, y la gente está escuchando y dice, te doy una oportunidad más para dar la espalda a Cristo. Renúncialo aquí públicamente y te dejaré ir libre. Y Policarpo dice, yo no tengo miedo. Yo no voy a rehusar, yo no voy a cambiar de punto de vista. Y dice lo mismo que le dije a los soldados, pero ahora en público, parado bien firme. Claro, yo creo que con su bastón y todo, el hombre, pero dice no. Y entonces el gobernador dice, ¿qué? ¿Tú no tienes miedo? Dice, voy a mandar a mis leones. Y ahí están leones atados con estos, imagínense, ¿no? Tremendos animales salvajes, violentos, hambrientos, con esas cadenas grandes. Y dice, ahorita yo suelto a estos leones y te van a despedazar cada hueso viejo, te dice. Y él dice, trae a tus leones. ¿Tú crees que le tengo miedo? Y la gente queda atónita. Porque aquí hay un hombre que no le tiene miedo a la muerte, que no sacude delante de un gobernador.
Y entonces el gobernador se enfurece y dice, si tú no le tienes miedo a mis leones, entonces te vamos a encadenar a una estaca y vamos a quemarte en vivo. Y claro, uno se imagina qué forma más horrible de morir. Claro, no creo que hay buena forma para morir, pero esa no suena bonito. Y Policarpo dijo famosamente otra vez, sus frases eran conmovedoras en este momento. Me hace recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que en el momento cuando uno tiene que hablar, Dios te dará palabra. Y él dice, ¿tú crees que le debo tener miedo a tu fuego que quema por unos instantes y luego se acaba? Dice, más bien tú le debes temer a mi Dios, quien pondrá un fuego en tu cuerpo que jamás podrá acabarse. Le dejó a todos atónitos, pero le ataron una estaca y le pusieron aceite y le pusieron la madera y le quemaron ahí en vivo a Policarpo. Pero un hombre tan mayor de edad tuvo tanta fortaleza, tanta valentía, tanta fuerza interna que dijo, no, nadie va a sacudir, nadie va a moverme al piso. Yo sé en quién creo, yo sé por qué lo creo y yo voy a ir hasta el final por Jesús. En cierta forma nos hace entender que para el cristiano la peor cosa que nos puede pasar es que nos quiten la vida, pero es al mismo tiempo la mejor cosa que nos podría pasar, porque estaríamos de inmediato con Dios en el cielo. Policarpo vivía su fe, la que predicaba y hablaba y enseñaba y todo, él la vivía. Y generaciones después, durante la época de la persecución que iba a ir incrementando de la persecución del pueblo, luego la persecución gubernamental, luego la gran persecución, y durante estos siguientes 100, 200 años, ¿quién fue el ícono? Fue Policarpo. Y jóvenes y mujeres y niños y abuelos dijeron, si Policarpo a su edad con sus dificultades, nunca dio la espalda al Señor, porque yo tampoco no. Y eso llevó a un movimiento de los mártires. Y por eso muchos pastores y líderes dicen, la persecución más bien hace que la iglesia crezca. Claro, muchos con miedo, muchos que no son genuinos, muchos que no conocen realmente a Cristo, muchos que solo están por el dinero, la fama o por la familiaridad, van a apelar en el primer momento. Pero los que han encontrado en Cristo la salvación de sus almas, han encontrado en Cristo el mayor regalo, los que han encontrado en Cristo algo por lo cual vale la pena vivir y morir, van a pararse firmes, van a traer a otros. Y por eso el cristiano no tiene que temerle al miedo, tenerle miedo a la persecución, aunque, como yo les dije al comienzo, si yo me pongo en los zapatos de Policarpo y los primeros cristianos, que fueron miles que murieron, yo me pregunto, ¿daría yo la pizca al emperador de incienso? ¿Me pararía ante un león y dejaría que me mate? ¿Bajaría mi espada delante de un gladiador? En fin, una cosa es predicar, hablar, decir, otra cosa es vivirla. Y no sé si nos va a tocar en nuestro tiempo, en nuestra era hacerlo, pero sí les hago recuerdo que se ha dicho que actualmente hay más persecución um, a nivel internacional que jamás ha habido desde la época original, desde la época de los policarpos, de los primeros cristianos, en lugares como Irán, Afganistán, Irak, Arabia Saudita, África del Norte, muchos lugares en Asia del Este, lugares donde para ser cristiano es perder familia, trabajo, todo y en muchos casos hasta su vida. Tengo un hermano que trabaja en estas zonas muy difíciles y él me cuenta de cómo Dios está haciendo grandes cosas, están viniendo a Cristo, pero esa gente sabe en quién cree y por qué lo cree y ya han perdido todo por Cristo, ya han dado todo por Él, porque Él vale más. Él es el mejor tesoro, la mayor cosa. Y por eso lo dije al comienzo. Lo que hace que la iglesia sea grande y hermosa es la relación con una persona, es Jesús. Y que Él es quien dijo ser, que Él es creador del mundo, el salvador del mundo. Y como dijo Él, todos aquellos que creen en mí no verán la muerte, mas tendrán vida eterna. En otras palabras, esta vida se acaba, pero es un pedacito y luego viene la eternidad que nunca termina. Entonces, decir en mi corazón,
de ser inspirado por hombres como Policarpo, de cristianos de esta época, de decir, Señor, que no te sea infiel, que no te dé la espalda, que viva cada día como si fuera el último, y para vivir para tu gloria y para tu honra y para decirle al mundo lo que necesita es lo que yo he por gracia recibido y quiere decir el mundo qué cosa más hermosa. No quiero que lo pierda. Entonces Dios nos ayude a tener esa valentía, esa fuerza, esa lealtad a Jesús. Bueno, eso fue lo que quería compartir con ustedes esta noche. Quizás termino con una pequeña palabra de oración para que sea de bendición también para nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por, aunque no lo hemos mirado, eh, quizás un versículo. Sabemos que en las vidas de las personas que hemos estudiado, eh, tu influencia, tu poder estaba en ellos, estaba moviendo en ellos, fortaleciéndole a ellos para poder enfrentar leones y cárceles y torturas y tantas cosas tan difíciles. Pero Señor, ayúdanos a nosotros en estos días que no sabemos lo que nos espera en un futuro. De decir, Señor, te sigo a ti y no miro atrás. Y no importa quién vaya para atrás. Yo quiero seguir fiel hasta el fin de mis días. Que tú nos inspires con estas historias verdaderas del poder de Cristo en nuestras vidas. En su nombre pedimos. Amén. Muchísimas gracias, Christopher. Y tenemos aquí unos invitados. Tenemos al pastor Juan Marcos y al pastor Humberto. Entonces, ellos tienen comentarios y muy seguramente también tienen algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Quería pues saludar a Christopher. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros en comprensión de los tiempos. Quiero preguntar si tú tienes así alguna observación, comentario entre que los primeros cristianos, ellos fueron como obligados a hacer ciertas cosas, a confesar ciertas cosas, o si no, eh, el castigo hasta la muerte. ¿Qué ves hoy en día que es como parecido, que nos están obligando a hacer ciertas cosas o a decir, sí, hablar ciertas cosas y si no, viene un castigo? Si ves un, un paralelo o que todavía no, me gustaría escucharte sobre eso. Es una gran pregunta, pastor, y creo que estamos comenzando a ver un poco esos problemas, esas posibilidades. Por muchos años hemos llamado teoría de conspiración, que no puede ser. Pero, por ejemplo, en Canadá está a punto de pasar una ley, luego de una serie de leyes sobre lo que llaman hate speech, que es palabras de odio, o no sé cómo uno lo traduciría, pero es el concepto que si uno dice algo que puede ofender a otra persona, y claro, ellos siempre están protegiendo a los suyos y a religiones como el Islam, pero el cristianismo siempre queda eh, en el piso, y entonces el hablar en contra de LGTBQ, no sé, en español me confundo con las letras, hablar en contra del aborto, hablar en contra de, qué sé yo, otras cosas, puede causar que uno caiga en cárcel. Sé que en algunos lugares de Europa ha pasado. Por ejemplo, sé que una mujer, por lo menos una mujer y unos pastores también oraron fuera de un lugar que hacían abortos y solamente oraban y sabían la ley y no hablaron, no sacaron pancartas, nada más hablaron, pero fueron arrestados, fueron censurados, fueron puestos en cierta lista y también fueron multados. Creo que hasta fue a cárcel uno de ellos. Y uno dice, este es en el oeste, estos son países modernos, esos son países, pero miren que de una forma u otra, la palabra de Dios siempre ha sido ofensiva porque el mundo va y viene en lo que creen que es moral o correcto, pero la palabra de Dios es una y es firme.
Y la dificultad para el cristiano va a ser, vamos a seguir lo que la Biblia claramente dice. No estoy hablando de puntos grises, estoy hablando de puntos claros de la palabra de Dios. O vamos a dejarnos, bueno, para no quedar mal, para no ir a cárcel, para no tener problemas. Si la historia es nuestro ejemplo, yo diría, el que no se para y no defiende la palabra de Dios, yo no creo como Dios puede honrar eso. Yo creo que hay gran bendición si decidimos defender la clara palabra de Dios, donde es claro. Pero esa es una batalla que creo que le sigue a la siguiente generación y creo que está viniendo rápido, mi hermano. No sé cómo, ni cuándo, ni todos los detalles, pero creo que tenemos que estar listos. Bueno, muchas gracias. A mi esposa y yo acabamos de venir de Italia, imagínate, y estuvimos en el Coliseo. Y, oh, qué sorpresa, que la guía dijo que los cristianos no murieron en el Coliseo con los leones y toda esa cuestión, que cristianos sí morían en la época, pero no en el Coliseo. Y preguntamos también en el Vaticano, y la guía en el Vaticano confirmó que ya la gente, los guías, sí, turísticos están diciendo que no, que los cristianos no morían en los coliseos. Y yo quedé, como dicen, boca abierta. Yo no sabía qué, sí sabía qué decir, pero uno no puede entrar en gran controversia en frente de todo el grupo. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso? Penosamente no me sorprende, viajando mucho teniendo familia en varias partes del mundo y siempre amistades. He aprendido muy temprano en confiar muy poco en lo que dicen los guías turísticos, porque muchos de ellos están predicando o dando una opinión y no realmente histórico. La historia detrás de la persecución dentro de coliseos es muy amplio, muy conocido. Por ejemplo, el libro de Eusebio, uno de los grandes historiadores de la iglesia, recalca en gran manera, y ese libro es uno de los más antiguos del mundo de hoy, y entonces hay mucha documentación. También hago recuerdo a gente que puede sentirse confundida. Dos cosas más aumentaría, que hay personas hoy en día que quieren decir al mundo que no existió el holocausto. Imagínense, el holocausto fue hace 80 años atrás y están diciendo que no ocurrió para no ofender al musulmán. Pero yo digo, pero lo cierto es cierto, lo evidenciable es evidenciable. Imagínense si ellos pueden tratar de borrar algo que pasó hace recién una generación. Mi abuelo vivió esa época. Recién hablé con una mujer el domingo pasado que su madre vivía en Alemania del Este, vio las estacas con humo, vio los cuerpos que entraban y no salían. Y si quieren borrar eso, ¿qué más pueden borrar? Esto es muy claro. Aumentaría eso una segunda cosa, que nuestros medios de televisión, muchos de ellos son motivados y pagados por movimientos muy paganos o ateos, y tienen el concepto, por ejemplo, History Channel. Uno ve algo sobre historia de Egipto, algo, ok, no hago mucho problema, pero sacaron Netflix una serie sobre Moisés y preguntaron a musulmanes qué pensaba sobre Moisés. Y le dije, ¿qué tiene que ver con musulmán hablar sobre Moisés? ¿Qué te va a decir él? Nada. El Corán es totalmente tergiversado y es una evidencia muy actual que uno puede sacar de eso. Eh, y confundiendo a la gente. ¿Para qué? Para hacer sentir que la religión es el opio del pueblo para los tontitos por allá, pero aquí estamos con la ciencia. Y uno dice, no, no, gracias. Muchas gracias, Christopher, por tu presentación de la enseñanza. Aprecio mucho la forma en que presentas este aspecto de la historia de la Iglesia, porque creo que en la mayoría de los casos la presentación de la historia de la Iglesia es con fines intelectuales, de conocer historia solamente por conocer, pero no
de una manera en que va a traer un cambio tanto a nuestras vidas como a la vida de la iglesia. Creo que esta forma de presentación con el énfasis sobre las vidas de las personas que vivieron y que tenemos la historia de sus sufrimientos y a la vez de su firmeza en cuanto al Evangelio, que yo considero, solamente mi opinión, que en estos días necesitamos necesitamos escuchar más sobre la historia de la iglesia, no con fines intelectuales, sino con un fin transformador. Creo que al conocer la historia de hombres como Policarpo y los discípulos en sí, trae una reflexión a nuestras vidas de lo que posiblemente podamos enfrentar nosotros en nuestros días. Lo dijiste muy bien y muy claro. Una cosa es predicar, decir y hacer declaraciones hasta el final, yo estoy con Cristo y si es necesario morir, yo muero. Es una cosa decirlo cuando no estamos enfrentando esas cosas, a cuando llega la posibilidad de que lo hagamos y como muchos de nuestros hermanos en otros países están enfrentando esas amenazas, intimidaciones, pero que están permaneciendo fieles. Escuchamos a veces personas decir, bueno, en ciertos continentes la iglesia es muy inmadura, no tiene la teología, no tiene todas esas cosas. Sin embargo, en la vida práctica, en su fe y en su firmeza, nos sacan mucha ventaja porque permanecen fieles a pesar de la persecución y a pesar de las amenazas y a pesar de la pérdida de sus vidas. Entonces, te felicito y te agradezco mucho esta forma de presentación que estás dando a la historia de la iglesia y ojalá que la iglesia podamos escuchar la historia con fines de transformación y no de intelectualismo. Gracias por tus palabras, pastor, le agradezco y para mí sí es muy personal la historia de la iglesia. Soy una persona, creo, por naturaleza más dada al intelectualismo, pero noto que en muchos temas está muy bien hablar de intelectual, está muy bien tener debates y discusiones, pero usted trajo un punto muy interesante que quizás muchos países donde hay gran persecución hoy, como África del Norte, en Medio Oriente, su madurez espiritual y sus posibilidades de avanzar espiritualmente son más limitadas que alguien quizás en Centro, Sudamérica, especialmente en Norteamérica, pero que ellos nos ganan en lo que sí vale. Hay este concepto de que lo básico es el Evangelio, lo básico es Cristo, lo primero es eso, pero ahora hay que hablar de calvinismo, ahora hay que hablar de últimos tiempos, ahora hay que discutir el hebreo y el griego, y yo digo, está perfectamente bien, pero Agustín lo puso en una forma, dijo, la Biblia es tan hermosa que un niño puede entenderlo, ser transformado por ella, y el mayor teólogo puede estudiarlo toda su vida y nunca entender el fin de ello. Este concepto es interesante y muy importante decir, lo primero en el cristianismo es más bien lo más importante. Y si no tenemos fe y lealtad y un entendimiento del Evangelio, ¿de qué nos vale todo el resto que estudiamos? Que no es malo, pero viene segundo. Eso es. Yo viví y trabajé en África por algunos años y a veces venían muchos americanos a predicar en África y una de las cosas que yo me conmovía y quería decir algo y quería detener algunas cosas cuando escuchaba a esos pastores americanos hablarles a los africanos que tenían una madurez de 1 centímetro, de 1 pulgada de profundidad y todo eso. Y decía, no conoces la vida de la iglesia en África. Estás hablando de una forma intelectual y solamente de conocimiento y de lo que América considera madurez espiritual y no en cuanto a la postura de la iglesia, a pesar de su conocimiento limitado de teología, pero un corazón firme, fiel y leal a Dios. Quería preguntar que en términos generales, en nuestro lado del mundo, Christopher, si
piensas que la iglesia está preparada para la persecución. Y si no, ¿qué falta? ¿Y qué cosa o cosas específicas podrías tú decir a muchos que están aquí en comprensión de los tiempos, que somos pastores, maestros, tenemos la oportunidad de hablar muchas cosas? A ver, ¿qué nos dirías? Sé que tienes 3 días, pero en cuanto a lo que ya lanzaste esta noche. Esa es una gran pregunta, mi hermano. Creo que un tema que podríamos hacer totalmente independiente de este tema porque es tan importante y tan amplio. Y yo no voy a decir que yo tengo respuestas para esto. Am, yo estudio historia, yo miro lo que hacen, pero yo nunca he tenido que vivir esto. Ahora contraste, mi hermano, por su fe ha tenido un arma puesta a su cabeza. Ha visto a muchas personas en el Medio Oriente perder familia y todo por Cristo. Y honestamente, yo miro a la iglesia de hoy en lugares como Estados Unidos y yo veo que nuestro estilo de cristianismo es muy cómodo. Hemos creado iglesias y movimientos y estilos que todo circula en mantener a la gente cómoda en su iglesia, a veces hasta muchos pastores no querer hablar cosas difíciles porque queremos mantener, eh, por ser vulgar, traseros en los asientos y queremos mantener un status quo, de no hasta hablar muchos temas que quizás están un poco difíciles en la sociedad. Dios no tuvo problema de hablarlos, todos tenemos miedo. Am, y yo creo que el predicador, el pastor que predica, una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es que la palabra de Dios y la verdad debe quemar en nuestros huesos, como dice Jeremías. Y si no le cae a la gente, no es nuestro trabajo que le caiga. No es que no quiero que le caiga, no es que no quiero convencer, no que no quiero que se quede, pero digamos, tanto miedo de quedar bien con la gente que nos olvidamos que un día los pastores, los líderes, los predicadores van a pararse ante el creador del mundo y él va a decir, ¿qué hiciste? O va a decir a uno, sirviente inútil, sigue siendo sirviente, pero medio inútil, y al otro entra en el gozo de tu amo. Y mi mayor miedo es llegar al cielo y que Dios me mire y dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hablaste? ¿Qué te inventaste? ¿O por qué no hablaste de esto? La segunda cosa que yo me puse a pensar es que una entrevista que tenemos para nuestra docuserie que estamos preparando es una entrevista con un hermano que fue a cárcel por su fe, misionero americano, llamado Pastor Andrew Brunson. Él estuvo en las noticias internacionales en 2018 y fue acusado de un montón de cosas falsas por el gobierno turco y gracias al gobierno en su tiempo que era Trump, le sacan de la cárcel y transfiere un día de la cárcel turca con persecución, tortura, cosas horribles, y el siguiente día está en la Casa Blanca orando por el hombre más potente en el mundo en ese tiempo. Una cosa de Dios, lo que uno piense de Trump no importa, algo tan increíble que haya ocurrido. Ya lo que él me estaba diciendo sobre ese tema de persecución, porque él lo habla bastante, una cosa que me interesó mucho es que me dijo, hemos como cristianos, hemos romantizado la persecución, dijo él. Hemos hecho pensar a la gente que el pasar persecución, el Señor te va a dar fuerza y vas a defender tu fe y Él te va a levantar. Él dijo, yo casi pierdo mi fe en esta cárcel. Dijo. No estaba preparado. Yo que amaba a Dios, predicaba a Dios, conocía a Dios, amaba, pero casi pierdo mi fe, casi me vuelvo loco, casi lo tiro todo por la derriba. ¿Cuántas veces por un hilo Dios me salvó de ese lugar? Él dijo, no, nunca jamás voy a romantizar la persecución otra vez. Porque uno escucha la historia de Policarpo y uno dice, wow, quiero ser así. Pero también yo me pongo de escalofrío y digo, oh, yo que soy joven, no haría eso. Digamos, no pienso en la familia, en los hijos. Uy, hermano, yo no sé.
Y uno dice, no, habla esto y del púlpito te mandan a la cárcel o van a ver una multa de $10,000. Uno cuenta los pesos y dice, mejor predico otro versículo este domingo. Hemos romantizado un poco según su opinión de él y eso me quedó a mí y no sé cómo responder, hermano. Pero esos son algunos pensamientos que tengo. Una pregunta que están haciendo en el Q&A dice, ¿cómo definirías la historia que la iglesia actual está escribiendo? Una buena pregunta nuevamente. Creo que parte de la historia que tenemos que recordar es que cada uno de nosotros estamos escribiendo el siguiente capítulo en la historia de la iglesia. Y eso debería darnos pausa. De que uno a veces quiere volver al pasado. ¿No? Como en esas películas que uno volver en el tiempo. Voy a matar a Hitler. No sé, unas ideas que uno tiene. Estamos escribiendo la historia hoy. Yo no sé cómo definiría, porque yo creo que en muchos lugares hay diferentes cosas ocurriendo. En Estados Unidos luchamos con persecución intelectual, pero no persecución física. En Estados Unidos tenemos libertad de culto, en Centro y Sudamérica también, en general. En Asia es otra historia, es otra dificultad. También depende qué tipo de iglesia, qué tipo de líderes. Hay iglesias que están yéndose al extremo muy legalista, otras iglesias que están yendo hacia el dinero y predicando, yo diría, hasta un evangelio bien fácil, pero estamos siendo sinceros a la palabra de Dios, estamos creando cristianos que aman a Cristo y sacrificarían todo por Él. Pues yo creo que la pregunta primero debe ser algo que nos preguntemos personalmente, porque yo creo que la iglesia, yo personalmente creo que estamos un poco, yo creo que estamos acercándonos a la última generaciones de la iglesia antes de los últimos tiempos. Yo no tengo ni una comprobación para esto, tengo mis teorías, pero no puedo decir más que eso. Y sé que mucha parte de la historia se ha pensado eso, pero yo creo que la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis tiene mucho que ver con particularmente la iglesia cómoda del norte, sur y Centroamérica. La iglesia que tiene libertades y todo, pero si viene persecución, ¿cuán rápido se va a desvanecer esa iglesia? Eso es, mi miedo es que al pasar los años y al venir más persecución y dificultades y gente no esté dispuesta a comprometer todo por Cristo y va a ser una época muy flaca. Y entonces la historia que estamos escribiendo no creo que es muy buena. No, esa es mi opinión. La otra cosa que yo aumentaría es, es el concepto de Daniel, porque Daniel, a pesar de que los otros judíos que vinieron con él no siguieron la ley, no les importó, y habían cientos y miles de ellos. Él y sus 3 amigos fueron los únicos que dijeron, serviremos al Señor. Entonces yo creo que al final yo soy responsable por yo y todos nosotros por nosotros mismos, y yo no sé lo que el futuro tiene. A mí me encantaría pensar y soñar y orar de que haya un avivamiento, de que haya un despertar, de que seamos ese movimiento que vuelve a las escrituras, a Cristo, a un compromiso serio con llevar el evangelio de Cristo al mundo. Pero hablando sistemáticamente, lo que veo hoy, la trayectoria está en un otro lado y parte de mí se desilusiona y la otra parte de mí dice, bueno, ¿qué importa lo que hagan otros? Yo tengo que ser fiel a Cristo. No hay opción. Gracias, Christopher. Y creo que la pandemia dio una pequeña muestra de lo que sucede en la iglesia, ¿no? La asistencia disminuyó, etcétera. Pero no es el tema de hoy. Pero la siguiente pregunta, y con esto terminamos. Eh, ¿Nos podrías dar un pequeño adelanto de lo que vamos a escuchar el día de mañana? Claro, entramos a una época que si uno lo vería en película, el cambio entre hoy y lo que vamos a hablar mañana, diría que estamos locos. Pero había un hombre, autor americano llamado Mark Twain, que dijo, la verdad es más extraña que la ficción. Lo que ocurrió del cristianismo perseguido, sufrido, bajo tierra, torturado, gladiadores, todo esto de pronto va a volcarse al otro lado y va a traer unas libertades totalmente inesperadas, pero al mismo tiempo, Satanás, ultra astuto como siempre,
va a encontrar una nueva forma de tratar de destruir la iglesia. Entonces vamos a hablar de lo que llamamos la era de las herejías, una época muy interesante, y nuestro héroe para mañana va a ser un tal Atanasio de Alejandría, un egipcio, teólogo egipcio. Christopher, muchísimas gracias. Qué tiempo tan agradable y qué manera de comenzar, ¿no? Nuestro recorrido con la historia y terminar con esta historia de Policarpo. No solamente nos ilustraste una verdad de lo que significa ser creyente, sino también se nos hace una invitación a que nosotros empecemos a pensar cómo vivimos nuestra fe y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por la fe que nosotros tenemos y la que vivimos. El Señor les bendiga y vamos a seguir adelante con la historia de la iglesia. El Señor les bendiga.